bendito, mis hermanos. Y lo que la hermana decía delante, que se echa mucho de menos pastor, si es verdad, mis hermanos. Amén. Él con su alegría para alabar al Señor, se sentía siempre la presencia del Señor. Amén. No la sentamos, porque también la sentimos. Pero igual se echa de menos a nuestro pastor, mis hermanos. Amén. Porque el Señor lo escogió a él. Desde el niño, él lo trajo hasta aquí para que él fuera pastor de nosotros, mis hermanos. Amén. Quizás muchas veces el hombre, mis hermanos, dice que no es así, que el Señor no lo trajo, pero el Señor lo trajo. Amén. Ahora el Señor lo está probando como el oro en el crisol. Sí, mis Señor, hermanos. Por amado. eso nosotros tenemos que seguir orando por él. Amén. Para que el Señor le restaure. Amén. Es el único que le puede restaurar. Amén. Mis hermanos, su piernecita. Y colocarle carnecitas nuevas y huesitos nuevos. Sí, Amén. Señor, amén. Esa es la fe que nosotros tenemos. Amén. Es la fe que el Señor sana. Porque cuando yo he estado enfermo, usted ha estado enfermo, ¿quién sana? El Cristo. Señor. Amén. Porque muchas veces a uno le dan remedio, mis hermanos, a los médicos, pero ni los remedios le calman los dolores. Entonces ahí a quién acudimos? Al Señor, mis hermanos. Por eso caminamos en este camino. Él nos ha escogido a nosotros para que podamos ser hijos del Rey de Reyes, del Señor de Señores, mis hermanos. El Señor me ha honrado en este día de hoy para entregar el pancito, mis hermanos, y lo vamos a tener, mis hermanos, en Gálatas capítulo 3. Capítulo 3, Gálatas 3. Habiendo encontrado, mis hermanos, colocamos de pie y le damos la lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice el título de su palabra: el Espíritu se recibe por la fe. Hay dos títulos, mis hermanos, y el pacto de Dios con Abraham. Dice, mis hermanos: oh Gálatas, insensatos, ¿qué os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, antes cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necio soy? Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vas a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu ya se maravilla que vosotros lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe. El pacto de Dios con Abraham. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano las buenas nuevas a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas que escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Hermanos, hablo en términos humanos: un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice ya la simiente
como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo la ley, que vino 430 años después, no la abroga para invalidar la promesa, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Amén. Amén. Que el Señor bendiga su hermosa palabra en su mano. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Señor, te damos gracias, bendito Dios, por este alimento que usted nos tenía en este día de hoy, Señor. Gracias le damos, bendito Dios, y permita que lo podamos comer, Padre Celestial. Sea usted, Dios mío, usándome como un vaso útil delante de su presencia. Que usted me dé la gracia para poder exhortar de su palabra, porque usted que ahora por intermedio mío, por su Espíritu Santo, bendito Dios. Y yo sé que usted está con nosotros, Padre amado, para darnos a entender de su Escritura, Padre Celestial. Le ruego, bendito Dios, que usted nos bendiga con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor amado. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Dice la palabra del Señor, dice, aquí Pablo le hablaba aquí a los Gálatas. Dice, el Espíritu hoy día lo habla a nosotros, lo he logrado. Amén. Dice, el Espíritu se recibe por la fe. Y le hace una pregunta. Oh Gálatas insensatos, ¿quién nos fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Es una pregunta que nos hace el Señor a nosotros. Amén. Porque no la hemos recibido nosotros por la ley, sino que lo hemos recibido por gracia. Porque por la gracia del Señor somos lo que somos en este día. Por la gracia de Dios tenemos la salvación, mis hermanos. Por la gracia del Señor que entregó su vida en ese madero de la cruz, hoy día nosotros podemos decir que somos salvos por mediante la crucifixión de nuestro Señor Jesús. Amén. Él padeció muerte de cruz y se llevó nuestra maldición, mis hermanos, para que nosotros, creyendo en Él, pudiéramos ahora ser salvos. Por gracia, mis hermanos. Porque en usted y en mí hay, ¿cómo se le dijera? Hay, esta palabra, en usted y en mí no hay, no es que no tengamos pecado, tenemos pecado, pero gracias a la misericordia de Dios, el Señor nos ha dado ahora esta salvación gratuitamente. Amén. Porque Él padeció por nosotros, mis hermanos. Que el Señor sea cada día ayudándonos, mis hermanos, para comprender eso. Que no somos salvos por la ley, sino que somos salvos por gracia. Amén. El hombre muchas veces, mis hermanos, cree que todavía está en la ley, todavía esperan un Mesías que lo venga a salvar. Pero no es así, porque ya el Mesías vino. Y vino y dio esa vida en el madero de la cruz para que nosotros pudiéramos ser salvos. Y esa es la promesa que el Señor le dio a Abraham antiguamente, porque a él se le contó por justicia. Al entregar, que él iba a entregar, el Señor le pidió su hijo, y él nos catimó y iba a entregar a su hijo, pero él tenía fe. Tenía la esperanza que el Señor iba a proveer, mis hermanos. Y el Señor, cuando iba él a crucificar a su niño, ¿qué hizo él? Mandó un corderito que salió en la zarza, y ahí le dijo a Abraham que a él lo sacrificara. Nosotros mismos, mis hermanos, no teníamos este conocimiento, pero el Señor sacó nuestro encuentro gracias a la misericordia de Dios. Ahora nosotros estamos caminando por este camino, mis hermanos. Caminamos, mis hermanos, con la ayuda de Él. Le pedimos al Señor algo y Dios nos responde. Cada uno de nosotros, mis hermanos, cuando hemos estado enfermos, hemos tenido problemas, dificultad, le clamamos a este Dios vivo y ahí está el Señor. Amén. Por eso muchas veces, mis hermanos, ahora por cosas pequeñas se pierde la gracia del Señor, mis hermanos. ¿Por qué, mis hermanos? Porque empezamos a mirar hacia los lados, empezamos ¿cómo que le dijera yo? A condenar al hermano, a condenar a la hermana, siendo que el único que va a juzgar es nuestro Señor Jesucristo. Porque Él padeció muerte de cruz. Y Él padeció para que se llevara nuestras maldiciones y nosotros pudiéramos ser salvos ahora, mis hermanos. Dice más adelante, tantas cosas habéis padecido en vano, dice, si es que realmente fue en vano, aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravilla entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Todas estas preguntas que ella hace. Nosotros, mis hermanos, nos maravillamos cuando el Espíritu Santo está en nosotros, cuando le danzamos al Señor, cuando por el Espíritu Santo escuchamos la palabra. No miramos al hermano que está por delante, estamos viendo que nuestro Dios, el que está por su Espíritu, entregando la palabra del Señor. Por eso tenemos que estar clamando en nuestra banca. ¿Para qué?
sino que por la misericordia del Señor, nosotros estar pendientes de lo que nuestro Dios quiere de cada uno de nosotros. Porque venimos a la casa del Señor buscándole a Él. Buscándole a Él muchas veces se llega con angustia, con dolores, mis hermanos. Sí, Señor. Pero nos vamos en victoria a nuestros hogares porque el Señor contestó nuestras peticiones. Amén. Entonces el Señor es todo para nosotros, mis hermanos. Estamos esperando a un Mesías que Él viene, ¿cierto? Él dice que se fue de este lugar, pero dejó un consolador. Ese consolador era el Espíritu Santo, mis hermanos. El Espíritu Santo que hasta el día de hoy está con nosotros. Porque Él lo dejó, mis hermanos. Él se fue al lado de su Padre, pero está el Espíritu Santo aquí con nosotros. Por su palabra, mis hermanos. Por eso es que Él dice que tenemos que comer este rollo. Porque el rollo habla de Él. Habla de todo lo que pasaron sus apóstoles. De todo lo que pasaron los profetas aquí en la Biblia. Porque ellos también tuvieron enfermedades. También tuvieron dolencia. Padecieron. Muchos de ellos padecieron mucho, mis hermanos. Uno se pone a investigar, mis hermanos. Pedro, él no quiso morir igual que su Gloria a Cristo. Jesucristo. ¿Qué es lo que hizo? Lo crucificaron con su cabeza hacia abajo, mis hermanos. Y así tanto, mis hermanos, la muerte de ellos fue horrorosa. Entonces, por eso ahora no podemos decir, no, si al pastor lo castigó el Señor lo castigó, no. Porque él es un hijo del Señor. El Señor a sus hijos los prueba como oro en el crisol. Sí, amén, verdad. Tenemos que con la ayuda de Él soportar esa prueba porque después viene la bendición. ¿Acaso el Señor no tiene poder de darle su piernecita que se le recupere bien? Tiene poder. Él va tratando con Él, mis hermanos. Y así como trató con nosotros cuando también padecimos, mis hermanos. ¿Acaso mi hermana Inés no sufrió con su dolencia, con sus operaciones? Pero Dios la sacó a victoria con igual, mis hermanos. Gloria a Cristo. Fui operada de mi columna. Y Dios me sacó a victoria. A usted igual. Entonces no podemos venir a decirle, oye, no crean en el Señor, es castigo. No. El hombre muchas veces le pone eso. El Señor lo castigó, pues el Señor lo castigó. Y no es así, mis hermanos. Él nos prueba como el oro en el crisol, porque dice que somos sus hijos legítimos. A los bastardos los mira de lejos, no pasa nada con ellos. Pero a los legítimos, Él los prueba, mis hermanos. Él está sufriendo esta prueba, pero ya el Señor ya está haciendo la obra en Él, por cierta que la está en Él, mis hermanos. Y esa es la confianza que nosotros tenemos, mis hermanos. Dice, el pacto de Dios con Abraham. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, ¿ves? Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Todos nosotros, mis hermanos. Porque se lo prometió, le dijo, mira las estrellas. ¿Las puedes contar? No. Así van a ser tus hijos. Porque todos somos de la promesa también. En ese sentido. Porque a Abraham se le fue contado por justicia, porque creyó en Dios y creyó en la esperanza de nuestro Señor. Entonces nosotros también somos hijos también de Abraham en ese sentido, mis hermanos. Porque Él nos ayude para comprender su palabra. Muchas veces yo puedo leer la palabra, la comprendo, pero me cuesta darle a entender lo que Dios quiere que yo interprete. Pero así en mi palabra entrecortada, lo puedo hacer, mis hermanos. Por eso clamen a Dios para que el Señor me ayude para poder hacerlo, mis hermanos. Dice más adelante, sabed por tanto que los que son de fe son hijos de Abraham. ¿Ve? Y la Escritura previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Mire, voy a leer un poquito de la palabra que significa de lo mismo, que está en Romanos capítulo 3. Dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado, ¿ves? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que gracias a la misericordia de Dios, que por gracia nosotros somos salvos, mis hermanos. Entonces, por la gracia de nuestro Dios, nosotros podemos decir que vamos a tener la salvación con nuestro Dios, porque tratamos de hacer lo bueno, mis hermanos. Tratamos de poder hacer lo que nuestro Dios nos manda. Pero nunca vamos a ser perfectos, mis hermanos. Nunca vamos a ser perfectos y el Señor lo sabe. Por eso que el Señor dice, se siembra en corrupción, pero se levantará en incorrupción. Este cuerpo de pecado tiene que quedar aquí. No puede levantarse, dice que en el cielo no entra sangre ni carne. Pero el Señor, el Espíritu que nos ha dado, tiene un cuerpo espiritual. Ese que se va a levantar a recibir al Señor. Y esa es la fe que usted tiene y la fe que usted tiene. Porque este cuerpo tiene que quedar aquí donde dice, ¿dónde se juntarán las águilas?
donde a comerse ese cuerpo, mis hermanos. Cuerpo de reyes, de príncipes, de todos, mis hermanos. Que no han querido creer a la palabra. No han querido creer de lo que se habla en la verdad. ¿Por qué? Porque miran al hombre, no, si ese no tiene educación, ¿qué le vamos a poner a ellos? Nosotros tenemos educación, sabemos de todo. Pero nosotros, los pequeñitos, dice el Señor, somos para vergüenza de ellos. Porque nosotros sabemos de dónde venimos y dónde vamos, mis hermanos. Y esa es la gloria para nuestro Dios. Y nosotros, para nosotros, la misericordia del Señor, mis hermanos. Gloria al Santo de Israel. Dice, saber por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Ve que el Señor le dio por intermedio de la Escritura que nosotros, los gentiles, íbamos a poder ser justificados por la fe, porque nosotros por la misericordia de Él tenemos fe. Sabemos que por gracia somos salvos, no por la ley. ¿Por qué? No es que el Señor vino a abrogar la ley y Él la vino a cumplir, pero el Señor sabe de que nosotros tratamos de hacer la voluntad de Él, porque dice que eso, los mandamientos, después el Señor los dejó en dos, ¿cierto? Amarás a tu Dios con toda tu mente y con todo tu corazón. Llamarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué significa? Que tenemos que amar a nuestro prójimo. Tenemos que amar a nuestro Dios por sobre todas las cosas. No serle infiel a nuestro Dios adorando imágenes, adorando cosas que el hombre le dice, no, mira, ponte esta pulserita, con esa te va a sanar. No, ni tampoco ir a lo adivino, porque ante Dios es pecado. Amén. Al hombre antiguo también el Señor se lo dijo. Le dijo que no tenían que hacerse nada de imágenes. ¿Para qué? Porque eso ante Dios era anatema, ¿cierto? A nosotros también nos manda lo mismo, que tenemos un solo Dios, un solo mediador delante de los hombres, a Jesucristo el justo, mis hermanos. Entonces eso nos queda claro a nosotros, por eso estamos aquí. No lo amedrentemos cuando alguien nos dice, ustedes dónde van, no es de Dios porque ustedes niegan la virgencita, no, porque el Señor sacó esa venda. Antes creíamos en esas cosas, pero ahora por la misericordia de Dios, no. ¿Por qué? Porque la virgencita la usó el Señor para que naciera nuestro Señor Jesucristo. Porque ella era pura, mis hermanos. Y nació por intermedio, también ella creía en Dios. Entonces el Señor la usó solamente. Es como, por ejemplo, yo tengo un hijo y mi hijo es doctor. ¿El hombre a quién va a ir para que lo sane? Al doctor, ¿cierto? Lo mismo nosotros. Ella fue un instrumento delante del Señor, pero nosotros tenemos que ir a que dio la vida por nosotros, a Jesús. A Él tenemos que ir, porque Él es nuestro abogado que intercede por nosotros delante de su Padre. Él dice, venid a mí todos, hijitos míos, que yo haré descansar. Entonces, ¿qué? ¿A quién iremos? A nuestro Señor Jesús. Porque Él dice que intercede por nosotros delante de su Padre. No podemos negar a ninguno, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Porque usted ha visto que hay sectas que unos niegan al Espíritu Santo, otros niegan al Padre, otros quieren solamente a Jesús. Pero nosotros creemos en la Trinidad, porque son tres, pero los tres están unidos, mis hermanos. Están unidos. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Cuando usted da la gloria a Dios, son tres, porque Padre, Hijo, Espíritu Santo. Entonces, que les quede claro, mis hermanos, porque también el enemigo va y golpea nuestras puertas y nos trae esas mentiras y hablan como tienen la Biblia ellos cambiada, mis hermanos, a la pinta de ellos. Entonces, ¿qué es lo que pasa a las personas cuando muchas veces no leen mucho, no tienen esa capacidad de decir, no, esto no es de Dios? Entonces quedan así, ¿será de Dios o no será? Entonces, por eso también el Señor nos manda que aunque sea un versículo de su palabra, poder leer, mis hermanos, para que vea que y cuando uno ora, el Señor usted está leyendo y le va a dar entendimiento. ¿Qué significa? Y eso es lo bueno, mis hermanos. Eso es lo bueno, porque uno dice, Señor, uno tan insignificante que era en este mundo y usted lo ha colocado aquí para que nosotros aprendamos de las grandes cosas que usted hizo, las grandes maravillas. ¿Por qué? Porque Dios, imagínese que hizo los cielos, la tierra y todo lo que existe lo hizo el Señor. Imagínese tanta belleza cuando uno va al sur y ve tanta belleza. Todo lo hizo Dios y a nosotros lo hizo a semejanza de Él, porque somos sus hijos, mis hermanos. Por eso que el Señor dice que Él vino, pero para salvar al mundo. Pero si los que creían en Él, mis hermanos, después no creyeron, también el Señor dice que le endureció su corazón para que pudiéramos nosotros, los gentiles, poner acceso a la vida eterna. Entonces, eso es lo maravilloso, mis hermanos. Que todo lo que Él padeció no fue en vano, porque gracias a Él hay muchos que creen en Él, mi hermano. Y muchos, mis hermanos, dicen que son grandes multitudes que han creído a nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos.
Y dice nuestro Dios que todas las cosas que están pasando son principios de dolores, pero también de ahí tenemos que fijarnos que la venida del Señor está más que a las puertas, mis hermanos. Por todo lo que está pasando, por eso dice que no tenemos que estar peleando por cosas pequeñas, sino que con la ayuda de Dios aferrarlo a Él con uñas, dice el Señor. ¿Para qué? Para que cuando el Señor venga no vaya haciendo así, mis hermanos. Para que cuando Él venga nos diga, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Amén, Señor. Entra en el gozo de tu Señor. Amén. Y eso es lo maravilloso, porque muchas veces el enemigo a usted le coloca cosas muy lindas. Se las coloca nomás con mi hermano, pero después cuando usted las tiene, se las quita con mi hermano. Pero nuestro Dios lo que nos ha ofrecido es eterno. Amén. La vida eterna, mis hermanos. Y ya no vamos a sufrir más llanto, no vamos a sufrir más dolor, porque Dios dice que va a jugar toda lágrima de sus hijos. Lo que padecimos aquí, ya con el Señor ya no más, mi hermano. Porque eso es lo que esperamos, mi hermano. Porque cada uno de nosotros llegamos a un aguijón. Pero es necesario muchas veces, porque si no lo hacemos así, mis hermanos, los perdemos muchas veces, porque si no tenemos la oración, cada día decaemos, cada día decaemos. Sí, ciertamente. Pero si tenemos algún aguijón, oramos. Oramos por nuestro hermano, oramos por nuestro pastor, oramos por las peticiones que están ahí en esa pizarra. Porque mucha gente cree, mis hermanos, que si nos piden a nosotros que oremos por ellos, el Señor contesta la oración. Porque nosotros oramos con fe. Amén. Y le pedimos a un Dios vivo, mis hermanos. Amén. En este momento está con nosotros en nuestros corazones. Ese Dios que nosotros no le vemos, pero le sentimos, mis hermanos. No podemos decir no existe el Espíritu, porque el Espíritu de Dios está con nosotros. Porque Él se fue de este lugar y dejó el Consolador, que es el Espíritu Santo. Entonces no podemos negarle, mi hermano. Cuando la gente venga así, no, yo siento la presencia de Dios, no le veo al Señor, pero le siento. Le siento, y es lo más maravilloso cuando usted siente la presencia de Dios. Es un gozo que no se compara con nada de aquí de la tierra. Entonces, por eso, mi hermano, miremos a Cristo, no miremos hacia un lado, miremos al Señor. Él no ha prometido una vida eterna, solamente Él, mis hermanos. Él por misericordia nos tiene aquí, porque muchos están afuera. Pero nosotros por misericordia el Señor nos trajo aquí, a escuchar de la palabra de Él, mis hermanos, a escuchar de la misericordia grande del Señor. Porque Él dice, mis hermanos, que venid y tomad leche y vino. Porque Él todo eso lo habla espiritualmente, mis hermanos. Y hemos venido hoy día a tomar leche y vino, mis hermanos, pero de la palabra de Dios. Y eso es lo maravilloso, mis hermanos, por los que nos vamos gozosos a nuestros hogares. Si veníamos tristes, veníamos con problemas, veníamos angustiados, el Señor está con nosotros ahora. Amén. ¿Acaso usted no siente la alegría cuando mis hermanos tocan su instrumento y le cantamos al Señor? Es una cosa tan maravillosa, mis hermanos, porque uno volara aquí. Como que nuestros pies no estuvieran aquí en la tierra, sino que estuviéramos con los ángeles, adorando a Dios, mis hermanos. Y eso es lo maravilloso, mis hermanos. Eso es lo que el mundo de afuera no entiende. No entiende por qué ven ustedes van a perder el tiempo. No lo perdemos, lo ganamos, mis hermanos. Amén. Lo ganamos, ¿por qué? Porque nos vamos contentos en nuestros hogares y sabemos que lo que estamos haciendo, estamos trabajando para una morada eterna, mis hermanos. Gloria al Santo, Dios Padre. Dice más adelante, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. ¿Ven, mi hermano? Porque escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlo. ¿Ven, mis hermanos? Maldito todo el que está por la ley. ¿Por qué? Porque pueden haber cumplido 2 mandamientos, pero los otros no. Así me da a entender el Señor. Pero ¿qué es lo que pasa? Ahora, como el Señor dice que Él cumplió todo esto, cumplió la ley, traspasó la muerte a vida, nosotros ahora por eso que somos salvos por gracia. No significa que yo diga, ay, entonces ahora no es por la ley, yo voy a hacer todo lo malo aquí en la tierra. No, el Señor nos dice que entre tanto nos tengamos tiempo buscarla a Él y mejorar nuestra manera de ser, mis hermanos. ¿Cierto? Si antes yo hacía cosas que no eran dignas delante del Señor, ahora hacerlas, no hacerlas, mis hermanos. Y Dios se agrada, mis hermanos, de eso, porque está viendo que uno está poniendo de su parte para hacer la voluntad de Dios. Amén. ¿Cierto? Dice, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, ¿ven? Es evidente porque el justo por la fe vivirá. Amén. El Señor dice que el justo por la fe vivirá. Sí, Señor. Nosotros por la fe vivimos, mis hermanos. Amén. Por la fe vivimos porque algo no nos resulta, vamos por la fe, clamamos a Dios y Dios nos responde. Muchas veces nos responde al tiro el Señor, pero el Señor también tiene sus tiempos, mis hermanos. Entonces nosotros tenemos que esperar en Él, porque los tiempos de Él no son los míos.
Entonces muchas veces prueba nuestra paciencia. ¿Para qué? Para que también sigamos orando, mis hermanos. Dice más adelante, y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. ¿Ven? Esto es lo que dice la ley. La ley dice, oh, si tú no cumpliste esto, no vas a ser salvo. Pero por la fe, el Señor nos dice que sí, que vamos a ser salvos. Porque estamos tratando de buscar al Señor, estamos tratando de hacer su voluntad, ¿cierto? Porque Él dice, yo soy santo y creo que también ustedes sean santos. Pero con la ayuda de Dios, mi hermano. Solo no lo hacemos. Pero el hombre está siempre con el dedito aquí. No, si no vas a ser salvo tú. No. Pero nosotros por la fe decimos sí, vamos a ser. Porque hemos creído en nuestro Dios y Él dio su vida por nosotros. Sí, Señor amado. Dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero. Y Él fue colgado en un madero. Entonces, ¿por qué? Porque Él se llevó la maldición ahí. Al salir fuera de donde estaban ellos, salió fuera. Y ahí lo colgaron, mis hermanos, y ahí se llevó la maldición de todos nosotros. Entonces ahora nosotros por eso, que por fe somos salvos. Por la gracia que nuestro Dios nos ha dado a nosotros, de que Él entregó su vida en ese madero de la cruz, mis hermanos. Sí, Señor amado. Porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. ¿Ven? Nosotros somos de la promesa de Abraham, porque mira, aquí lo dice bien clarito, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham, porque él fue una bendición, porque a Abraham se le fue cortado por justicia, y por eso dice que nosotros los gentiles íbamos a tener también la salvación, porque así como fue el primero en la fe, Abraham, nosotros también íbamos a recibir la promesa del Espíritu Santo. Amén. Esa promesa que ahora la tenemos, mis hermanos, porque está el Espíritu de Dios en nosotros. Entonces esa es la promesa que nosotros pensamos algo en el Señor y después Dios nos contesta, porque está el Espíritu de Dios en nuestras vidas, mis hermanos. Hermano, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Porque nuestro Dios lo que hizo al venir a la tierra fue un nuevo pacto. Antes era un pacto por la ley, pero ahora el pacto no es por la ley, es por gracia. Entonces nadie lo puede invalidar, porque nuestro Dios padeció todo lo que el hombre pudo padecer, mis hermanos, pero no lo habría podido padecer. Entonces por eso Él dice, y mandó a su Hijo a dar su vida en ese madero de la cruz para que yo, usted, pudiéramos tener la salvación. Amén. Y ese es el nuevo pacto, mis hermanos. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, ¿ven? Nos dice, y a la simiente como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo, ¿ven? Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no la abroga, ¿ves? No abroga la ley nuestro Señor Jesucristo, sino que Él la cumplió. Dice, para invalidar la promesa, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa, porque nuestro Dios se lo prometió a Abraham. Y en él serían también benditas todas las personas que venían más adelante. Que él, así como él no podía contar la estrella, tampoco iba a poder iban a haber tantas personas que iban a creer por fe a Dios. Porque todos los que estamos aquí creemos en nuestro Dios por fe. Amén. Y por gracia somos salvos, mediante la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos. Amén. Mis hermanos, hasta aquí le daba la exhortación a la palabra, si usted quiere entender más de la palabra, y Dios le va a dar entendimiento y le va a contentar a usted. Que todo lo que se ha dicho, mis hermanos, sea para la honra y la gloria del Señor. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, le damos gracias por su hermosa palabra que usted nos ha Señor, entregado Dios, a amén. cada uno de nosotros. Sea usted permitiendo que cada uno de nosotros tomemos un pedacito de ella, Dios mío, y podamos, bendito Dios, comprender las maravillas y la misericordia que usted ha tenido para con nosotros, Señor. Bendiga usted su palabra en nuestros corazones, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor amado. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios.